Estamos hoy reunidos con la doctora Susana Vidal, merecedora del premio Doctor Honoris Causa. Primero que nada, agradeciendo el tiempo que nos brinda para realizar esta entrevista. Será un placer escucharla y conocer qué hay detrás de toda su trayectoria dentro de la bioética. Quisiéramos iniciar con la primera pregunta, doctora. ¿Cómo llegó a su vida el conocimiento de la bioética? Bueno, buenas tardes, en primer lugar. La verdad que hay que decir que fue en circunstancias muy sorprendentes. Yo por aquel entonces, estamos hablando del año 1990, trabajaba como intensivista en un hospital de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y bueno, en los tiempos libres íbamos a la biblioteca, como todos los médicos, a leer el New England Journal of Medicine o el British Medical Journal. Y bueno, ese día la señora bibliotecaria, que era una señora muy mayor, me dijo, le guardé esto para usted porque sé que a usted le va a interesar y no creo que nadie más lo quiera leer. Y era un número especial del boletín de la Oficina Panamericana de la Salud que se dedicaba había dedicado solo a la bioética, donde habían escrito entonces los pioneros de la bioética de Estados Unidos, de España, de Argentina y de varios países de América Latina también. Y bueno, yo me quedé, por supuesto me lo llevé, lo leí entero y me quedé fascinada. Inmediatamente me dije, bueno, yo quiero hacer algo con esto. Y bueno, y poco después me presenté en el Consejo de Médicos de la provincia, pedí una audiencia y dije, bueno, quisiera yo presentar algo, hacer algo con esto. Y el presidente me dijo, bueno, haga un proyecto. Y así creamos la primera comisión de bioética junto con un médico que ya trabajaba allí, la primera comisión de bioética de la provincia de Córdoba y una de las primeras de la Argentina. Ya por entonces me había empezado a formar con la Escuela Latinoamericana de Bioética y bueno, después vino la maestría y muchas cosas más, pero esa, la verdad que fue un verdadero hallazgo gracias a esa señora querida y a una revista que me abrió los ojos. ¿Podría mencionarnos, de acuerdo a su experiencia, cuáles han sido los logros en materia de bioética en su recorrido por América Latina y el Caribe? Bueno, yo trabajé mucho en la provincia de Córdoba antes de empezar a trabajar en UNESCO y hice muchas cosas en la provincia de Córdoba y en la Argentina creo que también pero me parece que mi mayor trabajo ha sido como especialista del programa regional de bioética de la UNESCO, porque desde ahí pudimos hacer muchas cosas, teníamos recursos y teníamos el apoyo de una organización maravillosa como es la UNESCO. Y me parece que el principal logro fue fundamentalmente haber instalado el discurso de una bioética amplia, preocupada por los problemas éticos de la vida humana y no humana y de la salud humana actual y futura, pero atendiendo a sus dimensiones sociales y ambientales desde el enfoque de los derechos humanos y con una perspectiva, un objetivo, digamos, de transformación social. Esto fue muy importante porque había una impronta muy fuerte en la región del modelo principalista angloamericano. Y bueno, esto creo que abrió sobre todo a la posibilidad no solo de mirar de otra manera la bioética, sino a generar una gran cantidad de foros de deliberación democrática sobre temas que ocupaban la agenda bioética en muchos países y que no habían podido ser debatidos porque se los consideraba un poco tabú, como el aborto, como los temas en el final de la vida, la eutanasia, el retiro del soporte vital, entre muchos otros, ¿no? Yo creo que la gran contribución, el gran logro fue la conformación de redes, ¿no? Precisamente con esta mirada, principalmente apoyando a la Red Latinoamericana de Bioética, pero posteriormente creando otras redes como ha sido la Red Latinoamericana de Comités Nacionales de Bioética, apoyando también la creación y formación de comités y la red de educación. Desarrollamos una tarea educativa a todos los niveles, desde el programa de educación permanente para la formación inicial, formamos formadores a través de cursos de formación de formadores, uno fue precisamente en el instituto, y también promovimos la creación de una red
con los y las directores y coordinadores de maestrías y doctorados orientados a generar consenso, ¿no es cierto? Entonces, me parece que la educación y la formación de redes fue de lo más importante, pero siempre desde esta nueva perspectiva o esta perspectiva diferente. Pasando a la siguiente pregunta, quisiéramos conocer, doctora, ¿cuál es la experiencia más memorable que haya tenido con la bioética? Bueno, sin duda, uno de los, yo creo que los mayores logros o la mayor experiencia que tuve en mi carrera fue la creación y la coordinación del programa de educación permanente en bioética. Esto comenzó como un proyecto que yo presenté a la UNESCO antes de trabajar en la UNESCO en el año 2005 y que tuvo el respaldo de la organización y desde allí pudimos formar sobre todo brindando becas a casi 3.000 personas de toda América Latina y el Caribe, brindando accesibilidad a personas que se encontraban en lugares completamente distintos, ¿no? Y allí, sobre todo distantes de capitales o de lugares donde se pudieran formar. Trabajamos con docentes de distintos países. Muchos de ellos eran docentes de la red bioética UNESCO, pero con tutores y tutoras de diversos países de América Latina, lo que dio al programa una perspectiva no solo interdisciplinaria, sino intercultural, plural, diversa, excelente. Y la verdad que hasta el día de hoy, bueno, se dictaron creo que dos cursos. Después intentamos generar otro, pero uno de ética en la investigación y uno de bioética clínica y social. Y cuando les hicimos una entrevista preguntándoles cuál había sido el impacto de esta capacitación, la mayoría de los participantes y las participantes respondieron que había cambiado su práctica profesional, pero les hacíamos una pregunta más, si había habido otros cambios, y casi todos dijeron que sí, que había cambiado la manera en la que miraban el mundo. Había habido un cambio en sus vidas y esto, la verdad, es realmente satisface el objetivo fundamental de la educación, sobre todo del enfoque problematizador que llevamos adelante. Y hasta hoy, la verdad que cuando me encuentro las personas que dijeron yo hice el curso, me lleno de emoción porque es una muestra de que, primero, de que otro mundo es posible y que podemos contribuir a que ese mundo se materialice, pero sobre todo cambiando a las personas, cambiando la mirada de las personas. Es la manera en la que la educación en bioética debería actuar. Eso para mí ha sido 15 años de experiencia maravilloso. ¿Cómo visualiza el conocimiento bioético en la construcción de la paz? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? En esto tenemos fundamentalmente que hablar de bioética global, porque no se trata ya de la bioética que hacemos a diario en nuestra institución de salud, ¿no? A mí me parece que la primera manera o forma de satisfacer este objetivo, sin lugar a duda, es posicionarnos en la defensa de la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos como los principios fundantes de la bioética, un poco lo que decíamos recién, pero particularmente en el derecho a la vida y a la salud integral. Si la bioética toma alguna distancia de otros enfoques que ponen el acento particularmente en la autonomía individual y nos posicionamos en este lugar de que la principal, los principios fundamentales están relacionados con la protección de la dignidad y los derechos humanos, el derecho a la vida y a la salud integral en particular, me parece que aportamos otra mirada y otra perspectiva desde la cual la bioética puede hacer una contribución. Porque hay que entender que la desigualdad multidimensional y la falta de justicia y equidad están en la base de todas las formas de violencia y prácticamente de casi todas las formas de guerra. Esta es una primera cuestión. Pero también en segundo lugar, me parece que la bioética puede aportar a una reflexión crítica sobre las causalidades que determinan la violencia, los conflictos armados y las guerras en el mundo.
pero requiere, digamos, de un análisis no solo ético, sino también bio y geopolítico de estos problemas. A mi modo de ver, se requiere de un análisis desapasionado de quiénes son, bueno, de cuáles son las causalidades de las situaciones de guerra y quiénes son los y las actores que están determinando, pero particularmente deteniéndonos en las víctimas, ¿no? Que casi siempre están relacionados con la sociedad civil y con mujeres, niñas y niños, que son las principales, los que más sufren el impacto de la guerra. Entonces, me parece que un aspecto más de la forma en la que la bioética puede contribuir, más ambicioso, es creando, como dijimos recién, foros deliberativos que promuevan el diálogo y la construcción de la paz a distintos niveles. Pero para ello, yo creo que nuestra principal contribución tiene que ver con con comenzar siempre por la educación para la ciudadanía, una educación para la democracia, para el respeto y la defensa por por las instituciones democráticas y la institucionalidad en general, ¿no? Para formar a las y los ciudadanos en esas actitudes necesarias para poder participar de foros democráticos. Esto creo que es fundamental. Como nos dice de alguna manera la UNESCO, contribuyendo a la educación para la paz y el respeto por la dignidad humana y por la vida, la solidaridad intelectual y moral es la manera en la que podemos eh, contribuir a evitar las guerras. Bueno, y hay que tener una posición sólida en contra de la guerra. Lo que no se puede es estar en contra de unas guerras y a favor de otras. No hay, a nuestro modo de ver, guerras justas. Y finalmente, en la medida de lo posible, también creo que hay que adherir o apoyar al trabajo de instituciones internacionales como pueden ser organizaciones no gubernamentales que trabajan a distintos niveles por la defensa de los derechos humanos, defensa de la vida, la paz y sobre todo por el derecho internacional humanitario, que bueno, creo que lo que hacemos normalmente es manifestarnos en relación a ello cada vez que vemos que hay un nuevo conflicto, tratando de no tomar una posición determinada, sino manifestarnos sobre todo en defensa de quienes están sufriendo más las consecuencias de los conflictos bélicos. Para ir cerrando esta entrevista, y no quisiéramos terminar esta gran conversación sin conocer qué falta para continuar promoviendo la enseñanza de la bioética en América Latina y el Caribe. Bueno, la verdad que hay que reconocer que en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10 años, ha habido un desarrollo exponencial de la bioética a muchísimos niveles, pero sobre todo a nivel educativo, no tanto a nivel institucional. Pero creo que lo que más falta nos está haciendo es que haya un compromiso en respaldar las iniciativas en bioética y esas iniciativas tienen que estar respaldadas por el ámbito académico, por el ámbito político, es decir, los ministerios, tanto de ciencia y tecnología como de los ministerios de salud y de ambiente, los ministerios de educación y otras instituciones que no son solo públicas, sino instituciones públicas y privadas, pero también organizaciones no gubernamentales, las entidades que se ocupan de la defensa ambiental tendrían que estar respaldando actividades de la bioética. Y yo creo que hay que tener en claro que para ser sustentables, los comités, por ejemplo, comité cualquiera de ética de la investigación, de bioética clínica, los comités nacionales de bioética, requieren tener respaldo para su funcionamiento. La educación de sus miembros, la capacitación, el sostenimiento de administrativo, ¿no es cierto?, de su funcionamiento. Bueno, ya yo creo que no es tiempo de seguirle pidiendo a la gente que trabaje vocacionalmente porque las personas terminan por cansarse y no tenemos una generación de recambio para quienes se están retirando. Eso nos ha pasado, por ejemplo, con los comités nacionales de bioética, que vemos que se van disolviendo por falta de apoyo de los ministerios de salud. Y en el campo educativo hay que respaldar las iniciativas educativas, por ejemplo, las cátedras y las unidades a nivel académico. Bueno,
¿Cómo? Generando cargos de docentes, dándoles presupuesto y sobre todo respaldar a sus docentes para que se formen, porque siempre se espera que las personas se formen por sus propios medios y después vuelvan a las academias a devolver ese saber que adquirieron en otros lugares. Yo creo que normalmente las personas, decía, tienen que usar sus propios recursos para formarse. Y esto tiene que estar en la mente de las universidades. Quieren educación de calidad, quieren comités de ética de la investigación de calidad, tienen que hacer una inversión en ello, en sus recursos humanos, en sus profesores y profesoras, para que ellos sean agentes de, digamos, multiplicadores. Y eso es lo que tratamos de hacer, decía yo hace un rato, con el programa educativo, brindarle esas herramientas a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo para mejorar la calidad y generar una masa crítica replicadora de ese saber. Hay que respaldar las acciones de bioética porque siguen siendo muchísimas de ellas hechas voluntariamente por las personas y no solo sin recursos, sino con mucha debilidad frente a un campo que es enormemente poderoso. Así que creo que va por ahí. Agradecemos el permitirnos conocer sus experiencias y momentos claves en su vida que la fueron encaminando y que hoy en día la vuelven una mujer histórica en el mundo de la bioética. Esperamos que a través de esta entrevista las personas conozcan las razones del por qué es acreedora a este premio. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.